Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Con frecuencia, alrededor de una taza de café, una cena o una cita con alguna amistad, nos permitimos profundizar relaciones, fraternizar, establecer negocios e incluso recobrar el contacto con antiguos amigos o amigas. En Café en Línea queremos sensibilizar frente a esos encuentros que son verdaderamente reparadores. Esos encuentros que invitan a rescatar los detalles de la trivialidad. Encuentros que rescatan la presencia del otro de en medio de la superficialidad. ¿Y con esto a qué nos referimos? Cuando rescatamos los detalles de en medio de la trivialidad, nos damos cuenta que la vida avanza rápidamente y nos quedamos entre los afanes sin valorar la riqueza de nuestras relaciones. Lo que quiere decir, la incapacidad de observar la importancia de construir vida a partir de los vínculos. En tiempos de una pandemia como el actual coronavirus, nos hemos dado cuenta que es supremamente importante volver a las maneras tradicionales en que nos relacionábamos y convivíamos. Te invitamos a que alrededor de un café profundices y fraternices, a que otorgues valor a la oportunidad de ser familia. En próximas cápsulas hablaremos más de las características de los encuentros significativos. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Contáctanos por nuestro Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, gestión de las emociones. Corrientemente, escuchamos hablar de la necesidad de gestionar las emociones para una salud mental equilibrada. Pensando justamente en cómo contribuir a nuestra salud mental, quiero llamar la atención acerca de la gestión de actitudes. En época de crisis, cuando la enfermedad está a la orden del día amenazando a toda una comunidad global, conviene aprender a invertir en la salud del sistema inmunológico. Los expertos mencionan que una actitud positiva en el paciente es decisiva para enfrentar los quebrantos. Los médicos internistas han acumulado conocimiento y experiencia inmensa y saben determinar el pronóstico del paciente sujeto a enfermedades letales de acuerdo a su optimismo y, de paso, a la clase de red de apoyo que le rodee. Por ello, en época de aislamiento obligatorio es inminente la necesidad de verse, de conectarse mediante la tecnología. Si hoy nos quejamos de la excesiva hiperconectividad de nuestros jóvenes, pues hiperconectémonos a través de una dosis de fraternidad. Tomémonos un café en línea y en medio de la pandemia aumentemos nuestras defensas con una dosis de esperanza. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Contáctanos en nuestro Twitter, @cafeenlinea2020. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida.
sacerdote italiano Giuseppe Berardelli murió a los 72 años afectado por el virus COVID-19 tras ceder el respirador que su comunidad parroquial había comprado para él a un joven que ni siquiera conocía. Este sacerdote es la muestra de la compasión, una cualidad que escasea máxime en tiempos de crisis y en una sociedad decadente donde el individualismo campea a diestra y siniestra. Berardelli nos recordó que el ser humano en situaciones límites suele sacar la mejor versión de sí mismo, porque evidentemente lo descubrió Viktor Frankl luego de pasar 4 años y medio en los campos de concentración nazi. Dijo, estar allí sacaba lo mejor o lo peor del género humano, el peor verdugo o el ángel más sublime. Compasión es una cualidad escasa en medio de sociedades avanzadas, pero es una apuesta que no podemos perder. Al menos si creemos fehacientemente que vinimos al mundo no solo a atesorar para nosotros mismos, sino a donarnos para los demás. Hoy, tómate un café y haz una acción compasiva. No requieres una virtud elevada. Si estás vivo y estás dispuesto a ir un poco más allá, pues entonces hazlo. Déjame tu mensaje en cola a este podcast en nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Una vez más, Café en Línea, un encuentro que construye vida. Hoy en Café en Línea, asertividad. Jair Bolsonaro, primer mandatario de Brasil, ha calificado repetidamente el COVID-19 como una pequeña gripe e incluso criticó las medidas de aislamiento social implementadas por gobernadores y alcaldes, insistiendo en que el impacto económico de cerrar negocios y escuelas sería mayor que el impacto del coronavirus mismo. Esta es la prueba de una actitud mezquina. El problema es que dicha actitud se haga presente en una persona de tanta influencia sobre una nación entera. El país más grande de la América del Sur. El remedio contra la mezquindad es la actitud asertiva que conduzca a la autodisciplina. En efecto, si el mandatario brasileño se preocupa más por la economía en desmedro de la salud, está en una flagrante equivocación. No se puede ser económicamente productivo si la población está diezmada en medio de una pandemia. La asertividad está materializada en todas aquellas personas que han escogido el aislamiento obligatorio con autodisciplina y esperanza. Tómate un delicioso café y revístete de coraje. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Contáctanos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, Mindfulness, el apego y la aversión. Los expertos en la práctica de la atención plena, reconocida mundialmente como Mindfulness, recomiendan con frecuencia el estar libres de deseos y de descontento en relación al mundo. Mindfulness vendría a ser en términos prácticos algo así como estar alertas y conscientes cuando estamos despiertos. En otras palabras, atención pura y desprendida de conceptos al percibir las situaciones en la cotidianidad.
Notaremos que esta filosofía de vida insta al acto de liberarse tanto de apegos como de aversiones. Veamos, por ejemplo, este par de situaciones. A Ana le deprime sumamente el hecho de saber que pronto su hija, María, contraerá nupcias y dejará su casa para constituir su propio hogar. Esto en el caso del apego. De otro lado, Luis, después de haber chocado su carro contra una camioneta, ha decidido no volver a manejar de no ser estrictamente necesario, ya que teme un nuevo incidente y las consecuencias que ello le pueda acarrear. Esto último en el caso de la aversión. Pensemos en esto. Ante situaciones límites queda demostrado dónde están nuestros apegos, por ejemplo al dinero, la comida, la seguridad laboral, entre otros. Pero también quedan poco disimulados los miedos a la muerte, al sufrimiento, a la pérdida del control, etc. La atención plena nos enseña a meditar y tomarnos un café con optimismo, equilibrando las fuerzas imperiosas de lo que pensamos y sentimos para enfilarnos a verdaderas acciones saludables. Esto es Café en Línea. Escríbenos a nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, el enfermar humano. Cuando el ser humano enferma y como consecuencia acude en busca de alivio a su padecer, lleva consigo una carga emocional imponderable y también una dosis más o menos grande de confianza. El enfermar sorprende al hombre. Su consecuencia es la búsqueda de quién o quienes sean capaces de solucionar ese estar parado o detenido en una situación que personalmente no pudo elaborar. Es aquí donde la medicina, en ocasiones, ha olvidado su función, la de servir. Cuando un paciente es tratado como un número, como una enfermedad, se siente cosificado, transformado en una cosa. El doctor Paul Tournier, médico suizo, quien partiera a la otra vida en 1986, descubrió que existen enfermedades que ni la medicina ni la psicología logran explicar, ni mucho menos resolver o curar. Absolutamente ninguna persona estaría enteramente preparada para enfrentar la enfermedad o un sufrir particular. En la generalidad, un diagnóstico adverso podría llenar la vida de sentido luego de que la persona enferma transite un camino que en ocasiones puede significarle la vida entera. Quien no está preparado para sufrir es un inmaduro permanente. Conviene que combinemos un buen café con una dosis de sentido de vida. De lo contrario, las malas noticias, los retos y la puerta al logro personal no estarían debidamente condimentados para entrar a la trascendencia. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Escríbenos a nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, no solo hambre de pan, sino de sentido. El profesor Viktor Frankl, en su obra Psicoterapia y Humanismo, manifiesta que el hombre puede hallar un sentido para su sufrimiento y es esa capacidad de autodistanciamiento la que utiliza la medicina humanista en la práctica médica. El hombre puede encontrar un sentido y autotrascenderse, y eso permite su supervivencia física. Recuerdo haber escuchado al padre Baena, sacerdote jesuita, en una conferencia que dirigiera alrededor del tema la espiritualidad ignaciana. Abro comillas. Si en la vida nos dedicamos a acumular o conseguir para nosotros mismos,
nos topamos con la frustración. En cambio, si nos invertimos en una tarea que apunte por fuera de nosotros mismos o con el otro, encontramos el sentido de vida. Cierro comillas. La consigna de la logoterapia de Frankl sería entonces: el hombre tiene no solo hambre de pan, tiene hambre de sentido. Y ese sentido, agregaríamos, viene por la vía de la autotrascendencia. Si bien la búsqueda de sentido es una necesidad fácilmente reconocible en el ser humano, el no reconocerla puede significar la diferencia entre la conservación o no de la vida. Al menos hemos visto gente elocuente, llena de éxitos y atesorando riquezas, con una profunda falta de motivación por vivir, y algunos han dado el salto al suicidio. Tomar un delicioso café me pone en contacto con la vida mediante lo que me alegra. Por tanto, alégrate la vida e invierte en contactos que construyen vida. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Puedes contactarnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, la gratitud. El Dr. Ariel Alarcón Prada, psiquiatra e instructor de Mindfulness, proponente del programa Relax, Estrés Positivo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, recomienda una práctica muy particular que ha llamado ejercicio de gratitud, la cual examina cuánta gratitud percibimos, valoramos y expresamos en la cotidianidad. Alarcón pregunta con insistencia: ¿qué le agradecemos a la cuarentena que estamos atravesando? Importante cuestión. Las Sagradas Escrituras dicen: dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con vosotros. Por lo anterior, quiero presentarte la gratitud como el remedio infalible contra la frustración. De esta manera, cada vez que nos frustra una situación, una noticia desafortunada o la actitud de una persona cercana, es porque hemos perdido la capacidad de agradecer, ya que por algo ha de ser así. Corrientemente, observo una actitud prevaleciente en la gente de mi época. Olvidan mantener una actitud natural de agradecimiento e incluso la palabra gracias va costando más trabajo de pronunciar en el día a día. Y lo que es aún peor, he visto en algunas personas que son depositarias de un favor para quienes pareciera que el universo entero debiese todo. Qué difícil dar gracias. Este día, mientras disfrutas tu deliciosa taza de café, no te olvides de dar gracias al creador de todo, a la vida, a tu familia, porque todo es posible gracias a algo o alguien que está por fuera de nosotros mismos. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos, a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, resiliencia. Boris Cyrulnik, neurólogo francés, nacido en la célebre ciudad de Bordeaux, en el seno de una familia judía que emigró de Ucrania huyendo de los nazis, suele definir la resiliencia en palabras simples. Se refiere a esta como la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma sin quedar marcado de por vida y ser feliz. El mismo Cyrulnik es prueba de ello. Cuando tenía solo 5 años, sus padres fueron asesinados en un campo de concentración. Él estaba condenado a muerte. Las pruebas, los embates de la vida,
el sufrimiento tienen la particularidad de mostrar qué tanto puede el ser humano seguir adelante a pesar de todo. Viktor Frankl nos recuerda esto en un texto de su autoría, el cual titula "A pesar de todo, decir sí a la vida". Este psiquiatra famoso ya nos ha dicho en su logoterapia que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Las situaciones límite, por su parte, tienen el poder de cambiarnos. Cambiar la forma en que percibimos, pensamos, sentimos y actuamos. Un virus, la amenaza de una pandemia, ha obligado a cambiar hábitos, las formas de producir recursos y la manera en que nos relacionamos, e inigualablemente la manera de invertir el tiempo, porque hay quienes en este momento batallan contra la hiperconectividad de las pantallas y el adictivo tránsito por las redes sociales. Tómate este café en línea y piensa en todo lo que contribuye a hacerte más fuerte y resiliente. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea. Desactivarse. Los expertos en atención de emergencias o catástrofes hablan acerca de las pautas de autocuidado para los intervinientes, es decir, aquellas personas que protagonizan acciones de ayuda y asistencia humanitaria para afectados por situaciones inesperadas. El riesgo por la atención a damnificados significa la probabilidad de presentar el síndrome de desgaste por empatía, esto es, ayudar al necesitado sin tomar en cuenta los límites referentes a tiempos de descanso, alimentación balanceada e hidratación. Ante una pandemia, agregaremos que una forma de desactivación es regular la exposición a los noticieros, las redes sociales y las cadenas de mensajes de dudosa procedencia. Al buscar desactivarse, también puede ser útil recurrir a técnicas de relajación, actividades culturales como el canto y la interpretación de un instrumento, tener un hobby y dedicarle tiempo a este. Todas estas son medidas de prevención altamente recomendables. Para desactivarse, expóngase 30 minutos a la luz del sol. Practique ejercicios físicos iniciando con calentamiento, quema de grasa y estiramiento para finalizar. También pausas activas si usted se dedica al teletrabajo. Mientras te desactivas, concéntrate en la placentera sensación de descanso, cuídate y cuida a los tuyos. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Contactos por medio de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy en Café en Línea, pasión por vivir. El líder de la mítica banda americana Nirvana, sensación de la década del 90, falleció a sus 27 años de edad. Hablamos de Kurt Cobain, que al igual que otros artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, desaparecieron súbitamente de la escena musical. Sea como fuere, afirma el diario El Tiempo en su edición virtual, recordando el primer cuarto de siglo tras la partida de Cobain. El Kurt Cobain hombre y no el personaje ponía fin a una
vida después de reconocer que había dejado de apasionarse, como él mismo decía en sus palabras póstumas. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Pasión por vivir, lo que al parecer le faltaba al artista a una edad tan corta para seguir conectado a la vida, es lo que hoy diferencia plenamente a los enfermos por depresión de los sanos. Razón tenía Viktor Frankl, autor del célebre Hombre en busca de sentido, al afirmar que no es el hombre quien pregunta a la vida en busca de respuestas, sino justo lo contrario. Es la vida quien increpa al hombre por diversos sentidos por captar. He preguntado a mi consultante cuál es su fórmula para encontrar sentido en su vida y me ha dicho, abro comillas, para mí sentido es igual a independencia más pasión. Cierro comillas. Apasionate a la vida. Este es el reto de la existencia. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos a través del Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy, en Café en Línea, espiritualidad. La Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 afectará a la salud mental futura. El organismo mundial advirtió, asimismo, las consecuencias que ya está teniendo el coronavirus en el mundo, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica. El personal de primera respuesta sanitaria, niños y adolescentes, mujeres en riesgo de violencia doméstica, mayores por el riesgo de infección y personas con trastornos mentales previos y otras enfermedades están más expuestos a la ansiedad y el estrés por la pandemia. Por otra parte, algunos estudios han revelado que la presencia de valores espirituales y creencias en las personas representan verdaderos factores de protección en situaciones de crisis. Es decir, confiar en un designio divino o temer en un Dios o fuerza superior ayuda como estrategia de contención. La espiritualidad, conectada a prácticas profundas de encuentro consigo mismo, con los otros y con la divinidad, protege a los practicantes del desespero, la incertidumbre y, por qué no, de ver el suicidio como alternativa posible para dar término al dolor. En la película top actual de Netflix, El vendedor de sueños, el peculiar salvador de la vida de un psicólogo dice enfáticamente: los suicidas no quieren matarse, quieren matar su dolor. Por ello, profundizar tu fe es indispensable. Recrear la forma de orar, rezar o meditar es sumamente productivo. Escuchar la música que te conecta con Dios, tomar un café y refugiarte en lo asombrosamente insondable de la espiritualidad viva. Ese es el consejo de Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy, en Café en Línea, finitud. Se calcula que los muertos por coronavirus en el mundo han superado con creces los decesos producidos por la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas, peor que la bomba de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, y naturalmente menor en escala que el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004. Nadie en cualquier punto del globo terráqueo escapa del riesgo de un posible contagio y con ello la cercanía a la muerte.
En el momento en que edito esta cápsula, se registran 5 millones de contagios a escala mundial, dice el filósofo alemán Martin Heidegger, representante del movimiento existencial. El hombre, una vez se percibe a sí mismo arrojado al mundo, sabe que se va a morir. Esta certeza es la que seguramente llena de ansiedad a muchos. Algunos prefieren no pensar en la muerte ni mencionarla como remedio infalible. Una especie de respeto silencioso al tabú de la finitud. La muerte y la vida son una delgada línea que el ser humano transita desde el mismo día en que nace. ¿Cómo poder vivir a cabalidad sin experimentar la vida como castigo ni la muerte como amenaza? Pues volviendo grande el detalle, recuperando lo hermoso de lo trivial, agradeciendo lo que la vida en su sinuoso camino nos depara y reconciliándonos con las personas y situaciones que están aún inconclusas. Hoy es un buen día para cerrar ciclos, alivianar las cargas, tomar una bocanada de aire y soltarlo. Esta es evidentemente una manera formidable de avanzar hacia un horizonte más promisorio. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos, en nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy, en Café en Línea, educar el miedo. El teólogo colombiano Harold Segura pregunta en una de sus cápsulas de esperanza, producidas para la organización World Vision, ¿cómo es posible educar el miedo? Los avances profundos y vertiginosos en las neurociencias demuestran que el ser humano ante eventos adversos, como pueden ser los desastres naturales o los accidentes, suele transitar del modo de respuesta racional a un modo de respuesta límbico. Bajo este último mecanismo de afrontamiento, la corteza frontal, encargada de las operaciones racionales, queda frecuentemente bloqueada, dando paso a las reacciones conductuales en cadena, casi siempre impulsivas y de naturaleza emocional. Una vez activada este tipo de respuestas automáticas, y que por cierto velan por la supervivencia de la persona, es difícil regresar a la tranquilidad. Ahora bien, existen personas que muestran respuestas adaptativas, las cuales bien podrían llamarse personalidades con nervios de acero. Sí es posible educar el miedo, esto sí, mediante el debido entrenamiento. Como ejemplo de ello, veamos los primeros auxilios psicológicos. Estos auxilios son dirigidos a víctimas de circunstancias fatales. Son brindados por personal que ha aprendido con base en formación continua y suelen ser eficazmente impartidos. Esta prestación de servicios permite inhibir la respuesta del sistema límbico y convertirla en una fuente de autocuidado y protección a los demás. Los rescatistas han sido entrenados previamente en simulacros, han gozado de talleres de incorporación de competencias y habilidades para ayudar en tragedias y han consultado abundante información especializada. Por eso hoy, entrena tu mente, relájate y disfruta de un delicioso café. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos, a través de nuestro Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy, en Café en Línea, dependencia. De la novela El día que Nietzsche lloró, escrita por el psicoterapeuta norteamericano Irving Yalom, se desprende esta frase elocuente del filósofo alemán: lo que no me mata me hace más fuerte. Parece ser que dependencia y adicción guardan una delgada pero fortalecida relación de colegaje.
En alguna cartilla preventiva hace unos años he leído, abro comillas, la adicción es la más democrática de todas las conductas, cierro comillas. Por lo menos, adicciones a sustancias es lo que tenemos hoy día y lo que perseverantemente tendremos sin duda en el futuro. Pero hoy, déjame referirme a la dependencia compulsiva a las relaciones. El dependiente hará todo lo que esté a su alcance por retener al otro, pues su amenaza existencial es ser abandonado. Y si es así, optará por endeudar al otro a través de su servilismo con tal de que no le deje. Pero otra frase se decanta del libro de Yalom, de la pluma de Nietzsche. Llega a ser quien eres. La personalidad auténtica ha mirado con detenimiento su estado y ha hecho un giro copernicano hacia el descubrimiento de que puede vivir sin el otro. Esto es auténtica resiliencia, que solo se basta a sí misma y que ya no le aterra incluso la soledad. Ha aprendido a no depender porque es sumamente costoso, anímicamente hablando, vivir al amparo de un otro que es esencialmente libre. Por ello, goza de tu libertad y no endeudes a nadie que es como tú. Disfruta la vida. Este es el mensaje de hoy de Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos a nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020. Hoy, en Café en Línea, control de estrés. El estrés se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación y agotamiento. Puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales. Puede dar lugar a problemas de salud tanto física como psicológica. Hoy en día existen múltiples ayudas para reducción del estrés, profesionales, diversas páginas web e incluso apps con ejercicios antiestrés. El enemigo al que me refiero sigue dibujando una curva ascendente más disimulada que el coronavirus, pero no menos letal que este. El estrés es un enemigo silencioso y está detrás de cada expresión de preocupación desmesurada, desde compulsión por comerse las uñas, temor por pérdida de control ante ciertas circunstancias e incluso temor a sentir temor. Entonces, ¿qué podemos hacer responsablemente para afrontar las circunstancias estresantes? Número 1. Dormir mejor. Los expertos recomiendan acostarse a la misma hora todas las noches, procurar dormir de 7 a 8 horas y retirar distracciones tales como televisores y computadoras del dormitorio. Número 2. Alimentarse mejor. Seguir una dieta sana, liberarse de alimentos chatarra, etc. Número 3. Ejercitarse mejor. Las personas suelen decir que con todo lo que tienen que hacer en el día a día es suficiente para ejercitar su cuerpo. Pero el cerebro es sabio y no es lo mismo aprestarse para una jornada de ejercicios, que es más provechoso, que simplemente sudar al dirigirse de un lugar a otro. Número 4. Preocuparse mejor. Aunque suene paradójico, tenemos es que ocuparnos mejor de nuestras responsabilidades. La Biblia advierte que cada día lleva consigo su propio afán. Esto es un tremendo remedio contra el agotador estrés. En conclusión, dormir, alimentarse, ejercitarse y ocuparse mejor son 4 tips que prestan ayuda al enfrentar la ansiedad. Actívate con un delicioso café y adelante a enfrentar tu día con positivismo. Esto es Café en Línea, un encuentro que construye vida. Para contactos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cafeenlinea2020.